Bueno, nos vamos adentrando ya en la visión personalista del ser humano. Entonces, nos vamos separando de esa visión dual de cuerpo y alma, y el profesor Burgos y muchos otros personalistas tienen una visión tripartita de lo que es la persona. El cuerpo y luego la parte del alma, digamos que las desdobla para estar constituida por la psique y el espíritu. Entonces quedaría cuerpo, espíritu y psique. COPE, acordaos, COPE. Bien, la persona es un ser corporal. Aquí vamos a ver tres conceptos fundamentales. La persona es un cuerpo personal, un ser corporal y el dinamismo y la relación tan estrecha que hay entre el desarrollo motriz y el personal, ¿vale? El desarrollo corporal y el personal. Voy a empezar por la persona es un ser corporal. Nosotros lo primero que vemos de alguien es el cuerpo, pero nosotros realmente no estamos viendo el cuerpo de Andrea, o como te llamabas, el cuerpo de David, sino que estoy viendo a David. Y esto es muy importante porque me está diciendo que la persona ya en sí es corporal. Y aquí además podemos ya ver que el personalismo sobre todo es una antropología. Nos desligamos de la disciplina teológica, donde también utiliza la palabra persona para hablar de Dios, que es unitrino, y de los ángeles, que también son seres personales. Entonces, aquí sobre todo estamos hablando de una antropología. La persona es corporal. Y sobre todo es muy importante porque la visión que tiene del cuerpo no es la platónica, de que mi cuerpo es una cárcel donde yo estoy encerrado y es como que el cuerpo me limita. Al revés, el cuerpo es el medio por el cual yo estoy en contacto con la realidad. Es lo que posibilita la condición necesaria para ya poder desarrollarme y desenvolverme. Con lo cual está íntimamente ligado al yo. No es un yo encerrado en un cuerpo. ¿Vale? Vale. Y el segundo punto, el cuerpo es personal. El cuerpo nos está remitiendo a la parte física, a la parte material, pero sabemos que no es un objeto. Ya no estamos hablando de qué es la persona, sino de quién es la persona. Esto en filosofía se llama el giro personalista o el giro antropocéntrico. Entonces, podemos ver que este cuerpo, esta materia, está transido por el espíritu, está totalmente impregnado, no lo puedes separar. Y esto es una distinción fundamental porque es lo que hace, que no sé si lo visteis la vez pasada con la doctora Rocío, lo que hace en bioética establecer unas normas de cómo te debes relacionar con ese cuerpo. No puedes hacerle lo que quieras, porque está transido por espíritu, está impregnado de eso. Con lo cual, si la persona es digna, su cuerpo también. Y nos debe servir de referente para saber qué podemos hacer con él o no. Si lo fundamental de la persona, del ser personal, además, es que está llamada al amor y que surge del amor, todo lo que hagamos con el cuerpo se tiene que desenvolver en esa dimensión, porque si no lo estamos rebajando, lo estamos reduciendo. Un tema muy polémico ahora, por ejemplo, es el tema de la fertilización in vitro, que hay, bueno, pues muchas problemáticas, deseos, frustraciones, pero si tú te fijas, el niño que es concebido en un laboratorio, cuando tú unes un espermatozoide con un óvulo, lo estás reduciendo a materia. No estás tratando a ese niño con la dignidad personal que se merece, que es en un contexto de amor, es en un contexto personal. O, por ejemplo, el otro día hay investigaciones y desarrollos para que a distancia puedan sentirse las caricias. Y entonces están desarrollando, bueno, pues que la mamá ve al hijo a la distancia, entonces toca la pantalla, el hijo tiene como unos sensores al otro lado y recibe ese cariño. Entonces, es un intento, pero hacer eso es no entender realmente qué es la caricia, que es poner el corazón en la mano. Y solo puedes tener el corazón en la mano si realmente tu cuerpo está transido de ese amor y ese espíritu. Con lo cual,
esa caricia es que jamás podrá llegar a sustituir lo que es la caricia de la madre de verdad. Porque lo que recibe el hijo con ese tacto no es simplemente una sensación corporal, que es lo que están tratando de replicar, es que la madre le está dando amor al hijo. Entonces, punto importante, el cuerpo es personal, lo tenemos que tratar con la dignidad que le es propia. Bien, y un tema que me encanta es la relación entre el desarrollo corporal y el desarrollo personal. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los niños pequeños, que para desarrollar su cognición es muy importante que se muevan. De hecho, hay toda una rama, bueno, aquí no hay nadie de magisterio, bueno, pero ¿conocéis a María Montessori? Bueno, ella teorizó y creó muchas escuelas a principios del siglo pasado y lo importante de su método, que se sigue aplicando hoy en día, es que todo lo que aprenden los niños lo tienen que hacer a través de una actividad, moviéndose, porque se ha visto que la aprensión de ese conocimiento, la interiorización del conocimiento y el desarrollo cognitivo es mucho más grande, porque estamos hablando del desarrollo integral, todo va unido. Luego, hay otra doctora, una neurocientífica, Nazaré Castellano, que me encanta porque ella es, tú la conoces, Rocío. Me la quita, me la voy a quitar. También así que tú también la puedes quitar, nada, fenomenal. Uy, la tienes que ver, te pasaré vídeos. Todos la tenéis que ver porque es brutal. Es una neurocientífica y se dedica a la divulgación. Y es brutal porque explica, además que es una científica pionera, es decir, está en las investigaciones, divulga muy bien, tiene una capacidad comunicativa brutal. El caso es que ella es especialista en Alzheimer y entonces, bueno, pues antes se creía que para prevenir el Alzheimer había sobre todo que dar a los abuelitos cosas de sudoku, de agilidad mental, de sumas, restas, pero se ha visto que es incluso más importante que la persona se mantenga activa y la alimentación. Es decir, para mantener nuestro desarrollo cognitivo en óptimas condiciones hay que moverse, porque somos una unidad. De hecho, personalmente, mi padre perdió muchísimo deterioro cognitivo durante la pandemia porque dejó de moverse. Y esos 2 meses fueron nefastos para él. Integralidad. El punto aquí es la integralidad entre cuerpo, mente y espíritu. Y luego, por supuesto, a medida que nosotros nos vamos desarrollando, vamos controlando también nuestro cuerpo, vamos teniendo control sobre él. Y esto lo que nos da son las posibilidades de la libertad. Controlar nuestro cuerpo es el campo donde nosotros ejercemos la libertad. Una de las maneras más sencillas de abordar el tema del cuerpo es compararlo con lo de los animales. Y lo más específico del cuerpo, de nuestro cuerpo, es la no especificidad, no especialización. Normalmente todos los animales son como unos cracks en algo en concreto y su anatomía está muy ligada, su forma está muy ligada a la función que tienen. Pues el oso hormiguero, pues porque come hormigas y tiene que meter la trompa ahí. El águila que vuela, el tiburón que nada abajo. Pero nosotros realmente no estamos como hechos con ninguna función específica y precisamente eso es lo que posibilita que nos podamos dedicar a tantas cosas. Es decir, con nuestra inteligencia, con nuestra libertad y con los instrumentos que vamos desarrollando, es que superamos incluso los animales, volamos más altos, vemos más frecuencias ¿cómo se llama? La gama de colores el que está medida. Bueno, distintas frecuencias de colores, de sonidos. eh, Somos capaces incluso de ir más rápido. Entonces, precisamente esa no especificidad con nuestra inteligencia y con los instrumentos adecuados son los que hacen posible muchísima flexibilidad, que podamos desarrollar todos nuestros potenciales, que cada uno pueda dedicarse a lo que quiera. Porque fíjate, cuando a los perros no les decimos, ¿y a qué te dedicas? ¿No? ¿Y cuál es tu vocación? Porque es que son vidas de alguna forma lineales. Sus potenciales son los que son, tienen que despertar sus instintos, pero se quedan ahí. En cambio, nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo un montón de cosas. Pues ahora quiero tocar el piano, pues ahora quiero pintar, pues ahora me quiero ir a dar un paseo. O sea, podemos hacer infinitas cosas.
Bueno, nuestro desarrollo humano es bastante más lento que los animales. De hecho, los animales en poco tiempo pues están ya independientes. En cambio, nosotros, pues décadas. No, no hablamos de años, décadas, ¿no? Hasta que uno se hace independiente, puede sobrevivir por sí mismo, buscarse la vida, sabe funcionar en el mundo. Y luego hay unas características, bueno, pues muy peculiares de nosotros, el bipedismo, somos los únicos que andamos erguidos, la disposición visual, el movimiento ocular, la rotación del cuello, pues hace posible un control del ambiente, la colocación de los órganos sexuales permite que podamos tener encuentros sexuales cara a cara, que también es único entre los animales. Bueno, siempre sacan al bonobo este tal, pero eh, no tienen los mismos significados. O sea, el significado del cara a cara en el bonobo no es lo mismo que en la persona, ¿no? Con toda esa carga emocional de querer, ¿no? De esa intimidad. Tenemos una simetría funcional muy grande donde cada hemisferio del cerebro está dedicado a una función, aunque ahora con Nazaret Castellano también pues, he sabido que bueno, pues el cerebro es muy plástico, entonces si una región se duerme, se atrofia, es posible que otras se empiecen a encargar de esta función, que eso antes se creía que no era así. Bueno, las formas de las manos, lo de la pinza prensil así, ha sido un gran instrumento evolutivo que nos ha posibilitado hacer grandes cosas con ellas. Y nuestra estructura vocal pues hace posible incluso que podamos imitar los sonidos de todos los animales, además de todo el lenguaje que podemos realizar. Pero de todo esto, lo más importante es entender que el cuerpo humano está diseñado para cumplir funciones no orgánicas. Es decir, todos los animales están diseñados para sobrevivir, para comer, para beber, para luchar, para cazar. Sin embargo, nosotros estamos configurados para que nuestro cuerpo pueda expresar funciones no orgánicas, las funciones psíquicas y espirituales. Podemos contemplar un atardecer, pasear, podemos mirarnos a los ojos de lo que un personalista que se llama Levinas llamaba la epifanía del encuentro, mirarse a los ojos y poder penetrar en el alma del otro. Podemos imaginar, pensar, razonar, memorizar, proyectar, crear, combinar colores, texturas, la moda, los outfits que ahora se llaman, jugar, podemos contar chistes, reír, diversión, ocio, viajar. Es decir, todo esto son actividades que trascienden las funciones orgánicas. Estamos hechos para otro modo de vida que conecta con lo espiritual y lo sutil. Bueno, filosóficamente, en esta relación que tenemos con nuestro cuerpo, nos interesa mucho cómo el yo está relacionado con distintos tipos de intervenciones con nuestro cuerpo, es decir, hasta qué punto podemos controlar o no diversas actividades. Y aquí el profesor Burgos, bueno, tiene tres tipos de intervenciones, la mínima, la intermedia y la total. Entonces, esta parte la vais a hacer vosotros. A ver, ¿cuál sería intervención mínima? Donde nuestra voluntad no puede, la doctora no puede participar en esto, que tiene información privilegiada. Entonces, intervención mínima. La voluntad tiene cero presencia aquí. Digestión, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, intermedio. Sí, sí, sí. Si os fijáis, es el único proceso que puede funcionar de forma autónoma, ligada al sistema nervioso autónomo y ligada a la voluntad. Es lo único que podemos como dejar libre y olvidarnos de él o modularlo y a través de eso se puede calmar el sistema nervioso, se pueden además inducir cierto tipo de neurotransmisores, de hormonas. O sea, es como esa intervención intermedia. Y la total, claro, pues por ejemplo, aquí he puesto una cirugía, ¿no? O sea, pues lo que hace el, este motivo. Vale. Y esta parte me encanta. Fenomenal. Bueno, pues la siguiente diapositiva es sobre cómo los procesos no son ni meramente corporales ni espirituales. Es que nos remitimos a las primeras dos características de cuerpo personal y de que la persona es un ser corporal. Entonces, lo que nos viene a decir es que el cuerpo, o sea, algunas facultades superiores
necesita de un cuerpo sano para que pueda funcionar. Es decir, el pensamiento, pues si una persona tiene un ictus o tiene un Alzheimer con una degeneración neurológica, pues no puede identificar, no puede memorizar, no puede recordar. Algunos desequilibrios hormonales también tienen su base bioquímica. Es decir, el bienestar corporal influye globalmente en el bienestar de nuestra vida. Y sacando otra vez a Nazaret Castellano de cómo el cuerpo y la posición corporal influye en la percepción e interpretación cognitiva. Y os voy a contar dos experimentos. Uno era que ponían la pantalla del ordenador con muchas palabras positivas y negativas. Y unas veces en el ordenador aquí arriba, entonces la persona lo veía, ta, 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 y otras veces lo ponían aquí abajo, ta, 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 ta. Y entonces se vio que las personas que tenían la pantalla arriba recordaban más las palabras positivas y las que estaban como encorvadas mirando el ordenador hacia abajo recordaban las negativas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está acostumbrado a hacer una lectura corporal de cuál es la postura de nuestra espalda, de nuestros hombros, de nuestra cabeza y hacemos sí, percibimos de distintas formas según cómo está este cuerpo. Y luego hicieron otro experimento con unos chistes, tenían que puntuarlo del 1 al 10. 10, muy gracioso, 1, nada gracioso. Y entonces tenían que escuchar el chiste con un lápiz en la boca. Uno era así y otro era... Ujú. Las personas que tenían el lápiz así puntuaron los chistes como más graciosos y los otros menos graciosos. Entonces, para que veáis hasta qué punto todo está unido en la persona, que dependiendo de cómo esté nuestro cuerpo, vamos a percibir el mundo de una manera distinta a otra. Entonces, cuando uno está depre, cuando tengáis ese día depre que veis que el mundo se echa encima, sabéis, porque lo conocéis, que podéis apoyaros entre vuestro cuerpo. Evidentemente no va a solucionar todo, pero ¿qué tenéis que hacer? Pues poneros rectos, andar con la barbilla levantada, ir a daros un paseo. Cuanto más así estéis, va a ser peor. Y luego pasa a la inversa. Los procesos psíquicos también influyen en nuestro cuerpo, los pensamientos. Bueno, se ve mucho, por ejemplo, con una persona enferma de cáncer, es súper importante con qué espíritu esté afrontando la enfermedad. Si ya se quiere dejar morir y ya no más, o quiere seguir viviendo y luchando. Es verdad que no es determinante, pero sí que es importante. Entonces, si realmente creemos en la unidad entre cuerpo y alma, ahora vamos a llegar como a la segunda parte y queremos estar como bien refrescados, vamos a energizar y vamos a hacer que el oxígeno llegue a nuestros cuerpos, entonces, a nuestro cerebro. ¿Qué podemos hacer ahora mismo? O sea, estamos aquí pensando, reflexionando, nos estamos, ¿no?, uniendo a través del conocimiento, pero para energizarnos y llevar ese oxígeno, pues podemos, por ejemplo, saltar o dar un vuelta a la silla o hacer unas respiraciones y así nos oxigenamos y pues no sé. Entonces, cuando os queráis poner a estudiar, pues poneros a estudiar después de avivaros un poco el cuerpo, de daros un paseo, de hacer unas flexiones, una tabla de no sé qué, de reírte un poco, ¿no? O sea, de agilizar el cuerpo y todo entrará mucho mejor. Bien, entonces, ahora hemos estado viendo cómo es la persona, ¿no? Sus dimensiones, cómo todo está integrado, y ya vamos a pasar a la persona con el otro y la persona en su dimensión social y comunitaria. Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos porque una parte que me encanta del cuerpo es que somos seres referenciales. O sea, de alguna forma estamos hechos para otros, para el otro. Cuando vemos un cuerpo desnudo de una mujer y un hombre, es como muy evidente, ¿no? Ese acoplamiento. Si viniera un extraterrestre y viera a una mujer sola, no sabe que existen los hombres.
cosa más rara. Pero, a ver, ¿y por qué sale ese huevecito una vez al mes? ¿Y a dónde va? ¿Y qué quiere? Claro, la mujer sola pues no nos entera de nada de qué va la cosa. Necesita al hombre para entender el cuerpo de la mujer está referido al varón y el cuerpo del varón está referido a la mujer. Y luego hay otra serie de características que también son muy dicientes. O sea, las caricias y el masaje, cuando nosotros nos las hacemos a nosotros mismos, pues no es lo mismo. ¿Lo habéis experimentado o no? Venga, unas cosquillitas y haces así, dices, pues mira que yo hago bien cosquillas, pero esto no me sabe a nada. En cambio, le dices a otro que haga cosquillas, que no es necesario. O si queréis, sí. Pero ¿qué quiero decir? Que hay una serie de células, además están tipificadas, los receptores táctiles C se llaman, que cuando los rozas de una forma súper sutil, a una velocidad determinada, con una presión determinada, es cuando se activan y crean ese efecto tan agradable. Y el masaje igual, pues cuando nos hacemos un masaje no es lo mismo, lo que mola es que nos hagan el masaje. Es decir, nuestro cuerpo está hecho para relacionarse con el otro, no para... Por supuesto, la satisfacción individual, sexual individual, bueno, pues puede dar placer en el momento, puede haber una descarga energética que relaja, pero realmente englobar esa satisfacción sexual con el otro, con ese componente emocional, con ese componente afectivo, vital, biográfico, es donde la acción tiene toda su plenitud y su sentido. No es lo mismo. Y por supuesto, la mirada, cuando compartes la mirada con alguien, eres capaz de penetrar en el otro. Y me pareció súper curioso porque estaba buscando una foto de alguien mirándose al espejo y me apareció el mito de Narciso. Y digo, "Jo, es que es verdad, es que uno no puede estar todo el rato, a no ser que sea muy, muy egocéntrico, que no existe, o sea, yo me he mirado al espejo, pero sé que he mirado a mi enamorado muchísimo más tiempo a los ojos que a mí misma. O sea, la mirada, el encuentro está hecho para hacerlo con el otro. No nos vale ponernos un espejo y mirarnos a nosotros mismos, aunque nosotros también tenemos esa profundidad, porque es el otro el que la está viendo, o sea, la tenemos, pero no nos sacia mirarnos a nosotros mismos. Bueno, Julián Marías decía que el rostro es el centro de organización de la corporalidad, es donde hay mayor expresividad, donde se ven nuestros estados de ánimo, nuestras emociones. Y en concreto, dentro del rostro, los ojos, es donde vemos el alma de la otra persona. Bueno, el profesor Burgos apunta, bueno, que la belleza y la fealdad también, bueno, pues facilita o impide un poco la socialización, igualmente las habilidades y capacidades físicas. Y ahora seguimos con el contacto corporal y las caricias. Tanto las caricias como la alimentación en los primeros años de vida suponen de las necesidades básicas que tenemos. Hay una traducción de la Biblia que dice, el Espíritu de Dios danzaba como la brisa de la tarde. Y bueno, es que esto lo cogí hace un tiempo de un libro sobre teodanza, sobre danza divina, porque decía, es que Dios danzaba. Luego cogí la Biblia antes de ayer y decía, Dios se movía. Claro, no es lo mismo moverse que danzar, pero bueno, esto ya es, como me gusta el tema de la danza también, otro tema, pero decía, el Espíritu de Dios danzaba como la brisa de la tarde. Y hay otro autor, Rolando Toro, que decía, al principio era la caricia, porque nosotros surgimos de un encuentro de amor de dos personas y nuestros primeros 9 meses de vida se hacen en un hábitat de caricia continua. El útero materno es ese estado de experiencia oceánica donde continuamente estamos siendo acariciados. Em, de hecho, la caricia al principio está muy unida a la afectividad, también en el tema de la nutrición, y esa afectividad, esa caricia que la madre le está dando a su hijo, de alguna forma inconscientemente lleva
a que el bebé vuelva a experimentar esas experiencias primigenias dentro del útero. Por eso la madre acaricia tan lentamente, por eso acuna, para que vuelva a sentir como el ritmo del corazón. Y son elementos que al bebé le devuelven esa tranquilidad porque es lo primero que conoció. Te demuestra que es una necesidad básica, es decir, los niños necesitan estar en contacto con la madre, bueno, con el cuidador, y de hecho hay muchos problemas cuando un niño es maltratado, porque claro, estamos hablando de contacto de caricia positivo, pero también puedes recibir o un no contacto o un contacto negativo. Son niños más, más ¿cómo se llama? Sí, no, vulnerables, no, ay, introvertidos, tienen sí, problemas cognitivos, o sea, les cuesta más. También es importantísimo para el desarrollo de la identidad, porque nosotros venimos de un estado simbiótico, de unión con la madre. Y para ir identificándonos tenemos que ir como desacoplándonos de esa unión primigenia simbiótica. Entonces la madre cada vez que toca al bebé, de alguna forma le está diciendo, este eres tú, esta es tu manita, este es tu pie, este eres tú. Y es importantísimo para ese desarrollo. Pero la piel no solo tiene esa función de protegernos del exterior o esa función de limitar quién soy yo y reforzar la identidad, pero peculiarmente también tiene la posibilidad de unirnos a otro con cierto tipo de movimientos. Las caricias que son extremadamente leves, lo que produce es la experiencia de que tu límite corporal se va difuminando. Esas caricias tiernas, lentas, que no tienen por qué ser continuas, lo que produce es un yo me pierdo y me fundo con el otro. Con lo cual, la piel y ese contacto no solo tiene la capacidad de reforzar nuestra identidad, sino también de unirnos al otro. Por supuesto, parte de esta experiencia tan agradable que uno puede tener en este tipo de caricias, lo que hace es crear una reminiscencia de ese estado uterino, donde todo de alguna forma era, bueno, pues estábamos como tan a gustito, ¿no? Nuestro hogar primigenio. Em, y por supuesto, cada parte corporal tiene un significado propio. No es lo mismo besar en la boca, que besar en la mejilla, que besar en la frente. Nuestra relación corporal con el otro, igual que somos una unidad cuerpo y alma y espíritu y psique, nuestro cuerpo debería de alguna forma reflejar nuestra relación con la otra persona. Y por supuesto, lo ha comentado un poco Andrea, estas caricias tienen también los beneficios orgánicos, unos beneficios orgánicos. Es decir, cuando uno tiene ese contacto corporal, dicen que un beso son de 6 segundos, empiezas a segregar oxitocina. Un abrazo de 20 segundos, empiezas a segregar oxitocina, dopamina, serotonina, es decir, una cascada de neurotransmisores, de hormonas, que lo que hace es crear una sensación de bienestar en nuestro cuerpo. Y eso indica que necesitamos para estar bien esas caricias. Es bueno que los hijos y los padres se abracen, los esposos, los amigos, porque crea el cuerpo de alguna forma está hecho para eso, para ese encuentro con el otro, incluso a nivel fisiológico. El sistema nervioso se relaja, el sistema parasimpático se activa, el parasimpático es el de la relajación. Es decir, hay toda una cascada fisiológica dentro del cuerpo humano que ocurre cuando tenemos ese contacto corporal con ese componente afectivo. Y bueno, por supuesto, si ese estrato corporal tiene que ver con nuestra vivencia y de cómo estamos instalados en el mundo, el ser hombre o mujer también tiene ese componente. Vivimos las cosas de manera distinta y es muy importante. De hecho, había un filósofo, Julián Marías, que dice, la persona en abstracto no existe. ¿Dónde está la persona? O sea, lo que existe es la persona femenina o la persona masculina. Entonces, bueno, tenemos las diferencias objetivas, ¿no? De su tamaño, la fuerza, la estructura ósea, la actividad hormonal. Y también hay unas vivencias subjetivas. Se dice que el varón tiene una vivencia como más instrumental de su cuerpo
de sus competencias, de sus capacidades, por eso normalmente es más competitivo. Y la mujer tiene una vivencia más corporal, es como si fuera más cuerpo. Y esto también tiene que ver por su relación con el ciclo de la mujer. En cada ciclo, que se divide como en 4 partes, hay una serie de hormonas que afectan a nuestras emociones, a nuestra capacidad cognitiva, a nuestros sueños, a cómo se modula la actividad hormonal, perdón, la actividad física. Por ejemplo, en atletas de élite, cada vez, de mujeres, cada vez van teniendo más en cuenta qué tipo de entrenamientos hay que aplicarles según en la fase del ciclo que se encuentran. Y, y por eso estamos como más conectadas con lo que es nuestra corporalidad. Y por supuesto, la vivencia de la sexualidad también la vivimos de una forma muy distinta. Y ya para ir casi terminando, que quedan 2 diapositivas, hablar un poquito del vestido, que bueno, no solo sirve para protegernos, sino también es una seña de identidad personal, de identidad cultural. También lo utilizamos como algo estético para realzar la belleza, las figuras. Y el tema, como a mí, que más me llama la atención es el tema del pudor, cómo la vestimenta también sirve para tapar las partes más pudorosas, o sea, las partes más sagradas, más íntimas. Y aquí me gusta mucho distinguir entre vergüenza y pudor. Pudor, cuando uno tiene vergüenza de algo, es que está tapando algo como negativo, algo malo. Pero cuando uno tiene pudor, está tapando algo íntimo, sagrado, especial. Y la vestimenta sirve para tapar esas intimidades también. Como es un sentido del pudor y de la decencia, no de la vergüenza. Y ya nuestro cuerpo sirve para expresarnos. Me imagino que sabéis que el 80% de la comunicación es no verbal, son cosas que estamos expresando con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestras piernas, nuestra voz. Em, Luego tenemos aquí el baile, la danza y las danzas vivenciales. Las 2 primeras, la danza y el baile, serían actividades que aunque requieren de aprendizaje, mucho más la danza, que son años de técnica, de ensayo, de repetición, donde prima un elemento estético. Es como una danza hacia afuera, está expresando algo. Es muy importante quién está afuera. El baile requiere un aprendizaje, pero sirve más como una actividad identitaria, de grupo, de tribu, y no es tan importante el espectador. Y sin embargo, por último, la danza consciente o vivencial, que pueden ser el 5 ritmos, contact improvisación, biodanza, static dance, no sé si os suenan estas, lo más importante es lo que la persona está viviendo con elementos externos, es decir, lo más importante es ir de lo de fuera hacia adentro. Mientras que la danza y el baile, sobre todo, es importante quién está mirando. De hecho, hay como una graduación. La danza, ¿no? El ballet, la danza flamenca, de alguna forma, el teatro no tiene sentido si no hay un observador, no hay alguien que esté mirando, porque lo importante es ese sentido estético, ese sentido grupal, la persona que baila está muy consciente de lo que está pasando fuera, no de lo que está pasando en su cuerpo. Tiene conciencia corporal, pero si lo está bailando en grupo, tiene que estar pendiente de que no me pase de este punto, de que mi compañero está aquí y no me puedo ir para allá. O sea, es como hacia el exterior. El baile, unas sevillanas, pues uno lo está pasando bien, pero se da cuenta si el chico que le gusta lo está mirando o no, y luego se va a beber una copita y no sé qué. O sea, el de fuera cada vez es menos importante. Y las danzas vivenciales es que no puede haber observadores para que puedan ocurrir, porque lo importante es con la persona, con el elemento de los movimientos y la música, cuáles son las vivencias que se le van induciendo. Y bueno, ya para llegar al final, vuelvo al título del profesor Burgos, que me parece la verdad que de lo más acertado y sugerente, Antropología, una guía para la existencia, porque es verdad que la teoría se queda en la teoría, se queda en los libros, pero yo me imagino que lo importante aquí es
¿Qué hacemos cada uno de nosotros con nuestra propia existencia? ¿Qué haces tú con tu propia existencia? Entonces, os lanzo varias preguntas. ¿Qué quiero hacer con mi cuerpo? No es una pregunta de estética, no es una pregunta de qué competencias voy a desarrollar o, cómo me voy a alimentar. Al final es una pregunta de qué hago conmigo. Y realmente es una pregunta muy metafísica porque en el fondo estoy preguntando quién quiero ser. Es decir, la pregunta por mi cuerpo, en el fondo, te está conectando con el horizonte metafísico de tu existencia. Así que a partir de ahora, mi granito de arena aquí es que tengáis en cuenta vuestro cuerpo, cómo lo tratáis, cómo lo amáis, que no lo disociéis de vuestras emociones y de lo que queréis hacer vosotros en la vida. Pues ya está.